En Hawái, la isla grande literalmente está creciendo. Cada pocos años, ríos incandescentes de lava brotan de Kilauea o Mauna Loa y caen al océano, convirtiendo al instante el agua de mar en vapor y la roca fundida en una costa completamente nueva. Desde los años 80, las erupciones han sumado cientos de hectáreas de tierra. Muy al norte, la capital de Alaska está en una situación única. Juneau puede verse como cualquier ciudad en el mapa, pero tiene un detalle: no puedes llegar por carretera. Montañas enormes y glaciares gigantes bloquean todas las rutas, dejando al pueblo totalmente aislado del resto del continente. En serio, la única forma de entrar o salir es en barco o en avión. En el extremo norte de Alaska, la ciudad de Utqiagvik pasa unos 66 días en noche polar, de mediados de noviembre a mediados de enero sin amanecer. Luego cambia a semanas con luz, las 24 horas en verano. Las Outer Banks, en Carolina del Norte, son famosas por desplazarse lentamente hacia el oeste, empujadas tierra adentro por olas y tormentas que levantan arena del lado del océano y la depositan del lado interior. Es el lugar donde los huracanes pueden abrir nuevos pasos con facilidad. En las dunas Eureka de California, la arena puede cantar. Cuando los granos de arena seca bajan por una pendiente, chocan entre sí y generan un zumbido o bramido profundo, que puede durar varios segundos. A ese fenómeno los científicos le llaman arena retumbante, pero los primeros exploradores creían que el desierto estaba gruñendo. Hay sitios que no se están quietos y otros que se niegan a dejar de crecer. Las montañas rocosas, por ejemplo, siguen elevándose. A diferencia de la cordillera de los Apalaches, que dejó de hacerlo hace millones de años, las rocosas son geológicamente jóvenes y activas. Es un proceso tan lento que no puede medirse bien, pero sí sabemos que están subiendo. ¿Sabías que los ríos no siempre se conforman con su rumbo? En el siglo XIX, el río Chicago desembocaba directo en el lago Michigan, hasta el punto de llegar al suministro de agua potable de la ciudad. Tras años de aguas negras y enfermedades, los ingenieros pensaron algo original. Hicieron que el río corriera al revés. Excavaron canales, volaron roca y redirigieron la corriente hacia el Mississippi. Hasta hoy, el río sigue fluyendo al revés. Kentucky es famoso por estar dividido entre dos usos horarios. La mitad occidental usa la hora del centro y el este la hora del este. Así que puedes ganar o perder una hora solo por cruzar el centro del estado. El desierto de Nevada está lleno de pueblos fantasma. Hay más de 600. Muchos nacieron de la noche a la mañana, en los auges mineros, y murieron igual de rápido cuando se acabó el oro. Cantinas de madera, bancos vacíos y vías oxidadas siguen al sol como sets de película olvidados. Y un pueblo fantasma con fuego debajo. En Pensilvania hay un lugar llamado Centralia, que arde desde 1962. Una veta de carbón bajo el pueblo se incendió y nunca se apagó. Obligó a casi todos a mudarse. El suelo aún humea hoy. Otro dato, mi favorito, va de una isla entera llena de monos. Cerca de la costa de Carolina del Sur, la isla Morgan alberga unos 4,000 macacos rhesus sin humanos a la vista. Los llevaron ahí para investigación hace décadas y la población se disparó. No se permite desembarcar, en parte para proteger la colonia y en parte porque, bueno, ahora la isla es de los monos. En el Parque Nacional Glacier de Montana, hay una montaña donde una gota de lluvia puede elegir 3 rutas. Si cae por una ladera, llega al Océano Pacífico, por otra, al Atlántico, y por una tercera, se va al norte rumbo al Ártico. Ese sitio se llama Triple Divide Peak, uno de los pocos lugares del planeta donde 3 océanos comparten línea de salida. Y si crees que las divisiones triples del agua son raras, también está la divisoria continental, que en realidad no divide nada. En la Great Divide Basin de Wyoming, el agua de lluvia queda atrapada en medio y no tiene a dónde ir. No llega al mar, solo se evapora o se filtra al suelo. Una zona sin salida en medio del continente. El Monte Washington es famoso porque alguna vez tuvo el récord del viento superficial más veloz medido directamente, de unos 372 kilómetros por hora en 1934. Eso es más rápido que un auto de carreras y lo bastante fuerte como para tirarte en segundos. ¿Has oído del lago Superior? Es tan vasto que contiene alrededor del 10% de toda el agua dulce superficial del mundo.
Su puro tamaño cambia el clima, genera su propia niebla y tormentas, y está tan frío que afecta el aire de arriba y produce su propia nieve. ¿Qué tal la bioluminiscencia? En la laguna Indian River de Florida, microorganismos llamados plancton bioluminiscente iluminan el agua por la noche, que se vuelve de un azul eléctrico suave cuando la agitas. Es una vista rara y hermosa. En medio del desierto rojo de Utah, hay un puente natural tan grande que parece obra de gigantes. Se llama Landscape Arch, una cinta de piedra que se extiende por casi 90 metros, de extremo a extremo. Es casi tan largo como una cancha de fútbol americano, y en su punto más angosto, tiene apenas un par de metros de grosor. Una sección se vino abajo en los años 90, y hoy es tan frágil que los senderistas solo pueden admirarlo a distancia. Sin embargo, Utah guarda otra estructura enigmática, llamada Upheaval Dome. Los científicos no están seguros de si es un impacto de meteorito o el resultado de sal antigua empujando desde abajo. De cualquier modo, es un cráter circular enorme que parece que el desierto intentó hacer crecer una montaña al revés. En Arizona está el cráter Barringer. Es uno de los cráteres de meteorito mejor conservados del planeta, de alrededor de 1 kilómetro 200 metros de ancho y casi 180 metros de profundidad. Los científicos creen que se talló hace 50.000 años, cuando una roca espacial del tamaño de un edificio pequeño se estrelló en el desierto a alrededor de 47.000 kilómetros por hora. En Michigan, entre las dos penínsulas, hay algo inesperado: una oficina de correos flotante. La empresa Westcott entrega correo en el río desde finales de 1800. El J.W. Westcott II lo hace desde 1949. Hasta tiene su propio código postal, 48222. El barco se acerca a los cargueros que pasan y entrega el correo con cuerdas y cubetas. Es el único código postal flotante del país y prueba de que hasta el servicio postal puede ser creativo e ingenioso. En la costa este, Maryland resulta ser el único estado de Estados Unidos sin lagos naturales. Los que ves, como Deep Creek o Lake Habib, son construidos por humanos. Hasta Arizona tiene un par de lagos naturales, solo que se secan en años de sequía. Más al suroeste, a Florida se le dan los socavones. Bajo las playas soleadas y las comunidades de retiro, hay un paisaje de caliza que se disuelve con el agua. Eso crea miles de socavones, desde hoyos pequeños en patios hasta enormes cuevas submarinas. El centro de Florida incluso ganó el apodo de Corredor de los Socavones. Frente a la costa está uno de los ejemplos más grandes, el Green Banana Hole, que baja unos 47 metros bajo la superficie del Golfo de México. En Arkansas hay un parque que tienes que visitar. Ahí sí puedes excavar en busca de tesoros. Se llama Parque Estatal Crater of Diamonds. Es el único lugar del país donde cualquiera puede buscar diamantes de verdad y quedarse con lo que encuentre. El parque está sobre un antiguo cráter volcánico que llevó diamantes a la superficie hace millones de años. Oklahoma, en cambio, es famosa por sus tornados. Promedia más de 50 al año y está entre los estados con mayor intensidad. Cada primavera, ahí, el cielo pasa de azul tranquilo a caos en cuestión de minutos. Otro sitio curioso está en Wyoming. Se llama Buford. Es famoso por tener una población de solo una persona. Está justo a la orilla de la Interestatal 80 y durante años, ese único habitante fue alcalde, dependiente y jefe de correos al mismo tiempo. Tras unas 2 décadas, se mudó y el pueblo se subastó, con todo y gasolinera y un letrero que decía Población 1. Suena embrujado, ¿no? Bueno, hasta aquí por hoy. Te dejé 25 datos de Estados Unidos para que luzcas en tu próxima trivia. Y si te gustó, dale me gusta. ¡Nos vemos! Ahora, este pueblito en un mapa de Estados Unidos solo existía en el papel, literal. Aglow nunca se construyó, nunca tuvo alcalde, y aún así, por un tiempo estuvo oficialmente en el mapa. Por allá de los años 30, 2 cartógrafos de una empresa estadounidense llamada General Drafting Company fueron contratados para hacer un mapa del estado de Nueva York. Pero querían proteger su trabajo de los copiones, así que inventaron un pueblo fantasma y le pusieron un nombre usando los suyos: Otto G. Lindbergh y Ernest Alpers. Toma sus iniciales, las revuelves un poco y obtienes Agloe. ¿O es Agloe? Bueno, nadie está muy seguro, si nunca existió de todos modos. Verás, inventar pueblos falsos era algo común, porque copiar mapas también lo era.
En el pasado, hacer mapas era un negocio muy serio y proteger tu trabajo no era fácil. Así que los cartógrafos se pusieron astutos. Empezaron a agregar pequeñas trampas, calles falsas, lagos inventados, hasta pueblos completos para detectar copiones. A estos detallitos les llamaban calles trampa o pueblos de papel. Si alguien copiaba tu mapa, copiaba también tu invento. Era una manera discreta de decir, te caché, y luego llevarlos directo a los tribunales. Luego pasó lo más chistoso. Unos años después, otra compañía publicó un mapa con Aglow ahí. Cuando los confrontaron, dijeron que no era falso, que justo ahí había una tienda llamada Anglo General Store. Resultó que alguien había visto el nombre del pueblo en un mapa y decidió abrir una tienda con ese nombre. Hoy la tienda ya no existe, y Aglow volvió a ser solo un cruce solitario de caminos en las montañas Catskill. Ahora, a veces aparecen tierras falsas en los mapas de Estados Unidos no a propósito, sino por simples errores de cartografía. Toma la isla Filipo, por ejemplo. Esta misteriosa isla con nombre elegante aparecía con orgullo en los mapas del lago superior, aunque nunca existió. En el siglo XVIII, unos viajeros franceses andaban ocupados explorando los grandes lagos, cuando vieron, o creyeron ver, 4 islas por ahí. Digamos que sus métodos no siempre eran muy precisos, pero un cartógrafo francés llamado Jacques-Nicolas Belin no lo sabía. Confió en sus notas de viaje y dibujó la isla Philippe en un mapa que hizo en 1744. El problema es que otros cartógrafos confiaron en el trabajo de Belin y copiaron la isla en sus mapas también. En poco tiempo, la isla Filipo era tan real como cualquier lugar, al menos sobre el papel. Permaneció en los mapas oficiales, confundiendo viajeros hasta bien entrados los años 1820. Fue entonces cuando unos exploradores por fin revisaron y se dieron cuenta. Oye, aquí no hay nada, solo agua y ya. Hoy, los historiadores creen que todo fue una confusión. Probablemente los exploradores la confundieron con Isle Royal, una isla real que es parte de Michigan. Se describían como 2 islas más o menos del mismo tamaño, pero en realidad siempre fue solo una. Siguiente parada, Nothing. Así como lo oíste, Nothing es el nombre real de un pequeño pueblo fantasma en Arizona. Si alguna vez manejas por la Ruta 93 entre Wickiup y Wickenburg, pon atención a las torres a lo largo del camino. En una de ellas solía haber un letrero de madera pintado con letras rojas que simplemente decía Nothing. Ojalá que todavía siga ahí. Ese lugar marca lo que queda de un asentamiento que alguna vez tuvo esperanzas, en medio del ardiente desierto. Por allá de 1977, un hombre llamado Richard Buddy Kenworthy decidió fundar su propio pueblo. Construyó Nothing prácticamente de la nada. El lugar tenía una gasolinera y una tiendita, y ya. Luego agregó un gran letrero amarillo que declaraba con orgullo: el pueblo de Nothing, Arizona, población 4. Y sí, ese fue su punto más alto. Solo 4 habitantes. Estoy seguro de que hasta tu mesa en la cena familiar ha visto más gente. Pero bueno, en mayo de 2005, Kenworthy recogió sus cosas y se fue. Y Nothing quedó oficialmente abandonado. 3 años después, su famosa gasolinera empezó a venirse abajo. Pero algunos fans, supongo que así podemos llamarlos, decidieron devolverle la vida a Nothing. Hasta hubo una pequeña pizzería funcionando ahí por un tiempo. Pero no duró mucho. Para 2011, Nothing ya era nada otra vez. Y hoy es uno de los pueblos abandonados más famosos de Estados Unidos. Y ya que hablamos de pueblos abandonados, algunos se perdieron con el tiempo, otros por algo mucho más peligroso, como Centralia, en Pensilvania. De lejos, todo parece estar bien, pero si te acercas, notarás algo extraño. Calles agrietadas, humo saliendo del suelo, y ni una sola persona a la vista. Eso es porque Centralia no solo está abandonado, ha estado en llamas por más de 60 años. Todo empezó por ahí de 1962. Aunque hubo muchas teorías sobre cómo comenzó el incendio, las consecuencias son bien conocidas. Las llamas se extendieron al laberinto de túneles de minas de carbón que corrían bajo el pueblo, causando devastación a su paso. Se abrieron grietas en el suelo, lanzando columnas de humo y gases tóxicos al aire. Y el fuego nunca se detuvo. Así es. Al principio nadie le dio mucha importancia, sobre todo porque todo estaba pasando bajo tierra, fuera de la vista. Pero pronto, el humo empezó a filtrarse por la tierra. Luego, en 1981, se abrió de repente un enorme socavón bajo los pies de un niño de 12 años. Por suerte, alcanzó a agarrarse de una raíz de árbol y sobrevivió.
Pero esa fue toda la prueba que los habitantes necesitaban, de que el fuego no se iba a ir. Los expertos advirtieron que el incendio subterráneo podría seguir ardiendo por más de 250 años. Y por eso, la mayoría de los 1000 habitantes de Centralia decidió que era hora de hacer maletas e irse. Hoy viven ahí menos de 10 personas, que se niegan a mudarse. El resto es casi un pueblo fantasma, con calles vacías y cimientos que se desmoronan. Ya ni siquiera tienen código postal. Bajo todo eso, el carbón sigue ardiendo silenciosamente, haciendo de Centralia uno de los pueblos olvidados más escalofriantes de Estados Unidos. Y ahora quizá te preguntes, ¿cuántos pueblos como estos hay por ahí en Estados Unidos? Bueno, muchos. Solo en Texas se calcula que hay unos 511 pueblos fantasma que hoy están completamente desiertos. Y luego está Nevada. Se cree que ahí hay más de 600 pueblos fantasma, muchos de ellos abandonados después de las fiebres del oro y de la plata de los 1800 y 1900. La gente se mudó ahí para trabajar en las minas. Y cuando las minas cerraron, se fueron. Pero los pueblos abandonados y los errores en los mapas no son algo exclusivo de Estados Unidos. Incluso en la era de los satélites y Google Earth, todavía hay ciudades falsas que logran colarse en los mapas de todo el mundo. Uno de los ejemplos modernos más famosos es un lugar llamado Argleton. Por ahí de 2008, un tipo llamado Mike Nolan estaba revisando Google Maps, viendo la zona donde creció en West Lancashire, Inglaterra. Entonces, vio una ciudad llamada Argleton. Pero algo no le cuadraba. Recordaba que ese lugar no era más que un campo de cultivo cerca de la casa comunal del pueblo. Tal vez lo cruzaba un caminito, pero hasta ahí. Definitivamente no había una ciudad real ahí. Y tenía razón. Fue un error total. Nadie sabe exactamente cómo llegó ahí, pero llegó. Pero ya ni te molestes en buscarlo. Argleton fue eliminado oficialmente de Google Maps en mayo de 2010. E incluso si hoy buscas sus antiguas coordenadas, solo verías un terreno vacío y lodoso. Está bien, quizá Argleton haya sido falso, pero vaya que tuvo muchos fans. Cuando la gente lo descubrió en línea por primera vez, se volvió medio loca. Y luego llegaron todos los chistes. Había gente que de verdad vendía recuerdos que decían: visité Argleton y todo lo que conseguí fue esta playera. Algunos restaurantes locales hasta ofrecían Pay Arbleton. Y los ingredientes eran, bueno, nada. Lo creas o no, incluso hoy, todavía puedes encontrar en línea mercancía que celebra al pueblo fantasma de Google más famoso del mundo. Bueno, hasta aquí nuestro recorrido por los pueblos fantasma más extraños en los mapas de Estados Unidos y más allá. Así que dime, ¿alguna vez has estado en una ciudad abandonada? ¿Alguna vez has descubierto lugares escondidos en el mapa que ni siquiera deberían existir? Bueno, comparte tu historia en los comentarios aquí abajo. Algunos errores tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Una de esas anécdotas tiene que ver con una vieja y aburrida llave que pudo haber salvado al Titanic de su triste final. La llave pertenecía al armario del nido de cuervos que guardaba binoculares, los cuales podrían haber ayudado a los vigías a divisar el iceberg antes. ¡Y hay más! La llave ni siquiera estaba a bordo del barco cuando zarpó. El segundo oficial la llevó consigo cuando fue retirado de la embarcación en el último momento. Según cuenta la historia, el oficial olvidó entregarle la llave a su reemplazo en su apuro por desembarcar. Así que, cuando los vigías necesitaban desesperadamente binoculares, no tuvieron suerte. Uno de los vigías, llamado Fred Fleet, incluso testificó que si hubiesen tenido binoculares, habrían visto el iceberg a tiempo para evitarlo. Y cuando se le preguntó cuánto antes, Fleet respondió: lo suficiente como para apartarnos del camino. En 2015, algunos subastadores consiguieron la llave de Blair y la presentaron como uno de los artefactos más importantes del Titanic. Verdaderamente creían que podría haber salvado el barco. Blair conservó la llave como un recuerdo y se la pasó a su hija Nancy. En un momento, estuvo en subasta, con un precio superior a los $80,000. Blair, al parecer, era todo un héroe. Un año después del desastre del Titanic, se le otorgó una medalla al valor por salvar a un tripulante que había caído por la borda mientras estaba a bordo del transatlántico Majestic. Puede que olvidara una llave, pero definitivamente no se olvidó de ser un héroe cuando más importaba. Esta historia es tanto divertida como trágica. Se trata del Mars Climate Orbiter de la NASA, que costó $125 millones. Los ingenieros de la nave espacial no hicieron la conversión de medidas del sistema inglés al métrico antes del lanzamiento y, como resultado, la perdieron.
El equipo de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro utilizó el sistema métrico de milímetros y metros, mientras que Lockheed Martin Astronautics en Denver usó el sistema inglés de pulgadas, pies y libras. Los ingenieros de JPL confundieron las lecturas de aceleración medidas en unidades inglesas de libra segundo con una medida métrica de fuerza llamada Newton segundo. Lo peor es que ninguno de los procedimientos de control de calidad del JPL detectó el error en los 9 meses que le tomó a la nave espacial recorrer los 742 millones de kilómetros hasta Marte. Eso es mucho tiempo perdido en la traducción, ¿no crees? Los errores de cálculo fueron suficientes para desviar tanto a la nave espacial que voló demasiado profundamente en la atmósfera marciana y fue destruida cuando entró en su órbita inicial alrededor de Marte. Es vergonzoso perder una nave espacial por un error matemático tan simple. Y es difícil pensar en otro ejemplo de una pérdida tan grande debido a la confusión entre el sistema inglés y el métrico. ¿Has oído hablar del error matemático que llevó al descubrimiento del Nuevo Mundo? Spoiler: involucra a un hombre llamado Cristóbal Colón y un globo terráqueo realmente grande. En 1492, Colón zarpó de España con la misión de encontrar una nueva ruta comercial hacia Asia. Él estaba convencido de que estaba a menos de 4.828 kilómetros de Japón y que solo un poco más de navegación lo llevaría a las Indias con todas sus ricas especias. El único problema era que Colón estaba un poco equivocado en sus cálculos. Muy equivocado, de hecho. Cometió un error al estimar el tamaño del globo terráqueo, lo que le llevó a creer que la Tierra era mucho más pequeña de lo que en realidad es. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿No tenía miedo Colón de caer por el borde del mundo? Contrario al mito popular, Colón y su tripulación sabían que la Tierra era un globo, al igual que los antiguos griegos lo sabían 2 milenios antes. No estaban preocupados por caerse por el borde, sino más bien por el tamaño del océano que planeaban cruzar. Y para empeorar las cosas, Colón no tenía idea de que existía una masa de tierra desconocida entre España y Asia. Después de semanas en el mar, Colón finalmente llegó al Caribe. Creyó que había desembarcado en las afueras de Asia, por lo que nombró a las islas como Indias Occidentales. Continuó explorando el Caribe y la costa norte de América del Sur. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aunque Colón insistió hasta su último día en que había llegado a Asia, otro explorador italiano llamado Americo Vespucio mapeó la costa oriental de Sudamérica hasta Brasil y demostró de manera concluyente que Colón en realidad había descubierto un mundo completamente nuevo. Un cartógrafo alemán vio los mapas de Américo y nombró la nueva masa de tierra América en su honor. Y como sus mapas eran sumamente populares en ese momento, el nombre perduró. Un hombre llamado Alexander Fleming tropezó accidentalmente con uno de los descubrimientos médicos más importantes de todos los tiempos. En cierto momento de su carrera, Fleming observó la muerte de muchas personas debido a infecciones incontrolables. Se usaban antisépticos para combatirlas, pero a menudo causaban más daño que beneficio. En 1922, mientras él mismo estaba resfriado, transfirió algo de su, secreción nasal a una placa de Petri y la dejó en su escritorio desordenado. Cuando finalmente la examinó semanas después, descubrió que una enzima tenía algunas propiedades antimicrobianas. No fue hasta 1928 cuando Fleming dejó un plato de Petri destapado junto a una ventana abierta que se topó con el descubrimiento que cambiaría el mundo. El plato se contaminó con esporas de hongos. Y cuando las examinó al microscopio, Fleming descubrió que las bacterias cercanas al hongo estaban muriendo. Logró aislar el hongo y descubrió que era efectivo contra numerosas cosas que causaban enfermedades. Y así fue como se descubrió la penicilina. Como el mismo Fleming lo expresó, yo no descubrí la penicilina, la naturaleza lo hizo. Yo solo la encontré por accidente. ¡Vaya golpe de suerte! En los primeros años de la década de 1520, la costa este de los Estados Unidos de América era un gran misterio esperando ser resuelto. Los españoles encontraron Florida y los ingleses y portugueses descubrieron Terranova, pero el área intermedia era como un espacio en blanco en el mapa. Francia decidió tomar medidas y envió una expedición para explorar la zona. Eligieron a un hombre llamado Giovanni da Verrazzano para liderar el viaje. Para esta expedición, contó con 4 barcos.
Desafortunadamente, 2 de ellos naufragaron, y un tercero regresó a casa tras realizar otros negocios en la costa española. Solo la nave insignia, la Dauphin, cruzó el Atlántico con Verrazzano y su tripulación de 50 hombres. Verrazzano zarpó de Madeira y desembarcó en Cabo del Miedo. Desde allí, navegó hacia el sur, pero se asustó un poco de encontrarse con los españoles, así que regresó a algún lugar al norte de Charleston. Ancló no muy lejos de su punto de desembarco original, pero a diferencia de otros exploradores, prefirió fondear bien mar adentro. Sin embargo, envió un bote a la costa y conoció a los nativos. Fueron descritos como que usaban solo unas pieles de animales para cubrir sus cuerpos y guirnaldas de plumas de aves. Al navegar a lo largo de la costa, llegó a los Outer Banks de Carolina del Norte. Creyó que las aguas que había descubierto eran las del Pacífico. En realidad, lo que había encontrado era el Pamlico Sound. Pensó que América del Norte era solo una larga y extremadamente estrecha franja de tierra. Este error llevó a los cartógrafos a mostrar América del Norte casi completamente dividida en 2. Continuando, Verrazzano llegó a un hermoso lugar que llamó Arcadia, probablemente Kitty Hawk, Carolina del Norte. Navegando más al norte, pasó por alto las entradas a las bahías de Chesapeake y Delaware porque se mantenía bastante alejado de la costa hasta Nueva Jersey. Entonces, el momento que todos hemos estado esperando. Verrazzano descubrió el puerto de Nueva York y ancló en los estrechos. Posteriormente, fue nombrado en su honor y ahora está conectado por el puente Verrazzano Narrows. Una vez que el mar de Verrazzano apareció en el mapa, se volvió ampliamente aceptado y afectó a muchos futuros exploradores. Por ejemplo, Henry Hudson buscó un paso hacia el Pacífico en las latitudes medias del continente. Pero resulta que el inglés nunca encontró el Océano Pacífico cerca de Virginia, y el mito cartográfico eventualmente se desvaneció. Es curioso pensar cómo una creencia errónea pudo tener tal impacto en la historia. Si hubiera un concurso para ser una mala ciudad, Singapur sería la ganadora. Y no estoy hablando de Singapur en Asia. Me refiero a un pequeño pueblo llamado Singapur en Michigan, Estados Unidos, que se enterró a sí mismo por un simple error. Este pequeño y desafortunado asentamiento fue fundado en 1837 por Osha Wilder. Él tenía el sueño de construir un pueblo y lo hizo, pero definitivamente no sabía cómo terminaría la ciudad. Después del primer año tuvo dificultades económicas, pero poco después encontró su camino en el trabajo de la madera. En su primer momento tenía una población de 300 personas. En 1842, la ciudad experimentó un invierno bastante duro. Sus habitantes se quedaron sin alimento ni forma de sobrevivir, pero por algún milagro encontraron un barco que había naufragado recientemente cerca de las costas del pueblo. Por suerte, este estaba repleto de todo tipo de alimentos. También contaban con uno de los mejores faros, pero no por mucho tiempo, ya que se derrumbó y destruyó en pocos años. La gente no lo restauró, decían que no lo necesitaban a pesar de que era un punto de acceso para los barcos. Luego, un par de años después, todo comenzó a ir cuesta abajo y la mitad del Medio Oeste ardió en llamas en un gran incendio. Los pueblos cercanos se convirtieron en cenizas, pero este lugar permaneció intacto. Los árboles se quemaron en los asentamientos de los alrededores, pero en Singapur quedaba un bosque intacto listo para ser talado. Comenzaron a cortar árboles, particularmente el pino blanco. Esto, por supuesto, impulsó la economía del pueblo. Como todos sabemos, talar muchos árboles es bastante malo, pero nadie podía prever lo que sucedería después, a menos que fueran expertos en dunas. La ubicación de Singapur era única. A la izquierda tenían una hermosa playa junto al lago Michigan. Frente a ellos había un río, y todo lo demás era un bosque. Pero la parte más importante del pueblo era el bosque cerca de la playa que se encontraba sobre las dunas de arena. Generalmente los árboles no crecen en la arena, pero supongo que este lugar era especial. Estas dunas no eran como las típicas del Sahara o de cualquier otro desierto. Solo se pueden encontrar cerca del océano o, en este caso excepcional, en la costa del lago Michigan. Esta formación puede tener más de 4.000 años de antigüedad y alcanzar una altura de hasta 60 metros. Su formación es un proceso bastante simple. El río que desemboca en el lago transporta toneladas de arena. Luego las olas la distribuyen por toda la playa. Más tarde se seca y el viento la sopla, pero no muy lejos. Es atrapada por todo tipo de vegetación y voilà, tienes una duna de arena.
Este proceso ha sido estudiado exhaustivamente por científicos y se ha concluido que las plantas juegan un papel esencial aquí. Estabilizan las dunas al impedir que la arena sea arrastrada por el viento y las raíces ayudan a que ésta no se desintegre. Además, retienen agua y si alguna vez has hecho un castillo de arena, sabes que la arena húmeda no se desmorona. Si tan solo los singapurenses hubieran sabido esto antes de comenzar su negocio de tala de árboles. Las plantas se desarrollan en un par de etapas. La primera se llama pionera. Algunas comienzan el proceso de formación de dunas, pero con el tiempo perecen y se convierten en alimento para la siguiente generación de plantas que se denomina matorral. En esta categoría los pequeños árboles y las enredaderas son extremadamente vulnerables, pero importantes para lo que sigue. Si todo sale bien, crecerá algo raro en las zonas arenosas, un bosque. Esta etapa de las plantas es tan inusual en estas regiones que solo se puede ver en los Estados Unidos, en la costa atlántica o cerca del lago Michigan. Los bosques como el de Singapur son únicos en su tipo porque se componen principalmente de árboles de pino blanco. Esa es una de las mejores maderas para la construcción. Ahora, déjame contarte un pequeño secreto. Esos pinos eran lo único que mantenía las dunas de arena en su lugar. Bueno, después de haber talado todos los árboles de las dunas, los singapurenses se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. Al poco tiempo la arena se secó, y adivina qué, el viento comenzó a llevarla directamente al pueblo. En pánico de alguna manera trasladaron sus casas a barcos de troncos, las bajaron por el río y las descargaron en la siguiente localidad, Sogatok. Algunas de esas viviendas todavía están en uso hoy en día. Muchas personas eran o muy obstinadas o no podían cargar sus enormes casas sobre troncos, así que se quedaron en el pueblo. Una familia vivía en una vivienda de 3 pisos y a medida que soplaba el viento, la casa se iba cubriendo lentamente de arena. Se mudaron a los pisos superiores a medida que los pisos inferiores se volvían inaccesibles. Finalmente se quedaron sin pisos. En lugar de que Santa Claus bajara por su chimenea, lo que recibieron fue un montón de arena. Y cuando eso sucedió, finalmente decidieron mudarse de Singapur. En 1894, la ciudad fue oficialmente declarada un pueblo fantasma. Pero este no es un caso aislado. Muchas casas están siendo sepultadas ahora. La gente está pagando grandes sumas de dinero para quitar la arena de sus hogares, y la mayoría de los casos ocurren alrededor del lago Michigan. También hay algunos en África. Las dunas del Sahara pueden moverse y cubrir toda Europa. Tal vez te estés preguntando qué está pasando hoy en Singapur. Básicamente es un gran montón de arena con un letrero que dice "hay todo un pueblo debajo". La arena conserva alrededor de 37 casas. Tal vez algún día los arqueólogos encuentren un pueblo y lo desentierren, restaurándolo una vez más en todo su esplendor final. Pero las personas que vivieron allí dijeron que no valía la pena el esfuerzo. Se han propuesto muchos proyectos de construcción en la zona, pero los historiadores creen que el pueblo es importante desde una perspectiva histórica y están en contra de construir algo allí. Hagan lo que hagan, esperemos que no vuelvan a talar los árboles. Todos podemos coincidir en que lo ocurrido en Singapur es terrible para las personas, pero desafortunadamente no es la única ocurrencia de este tipo en los Estados Unidos. Esta vez los árboles y las dunas no tuvieron nada que ver. El siguiente fenómeno, conocido como el Dust Bowl, cubrió una gran área y afectó simultáneamente a varios estados: Kansas, Colorado, Oklahoma, Texas y Nuevo México. Las primeras personas que vieron la tierra alrededor de estos estados no estaban muy contentas y decían que no era muy buena para la agricultura porque era demasiado seca. Incluso la llamaron el Gran Desierto Americano, ya que no había agua ni árboles allí. Pero algunas personas lo tomaron como un desafío y se quedaron. Creían que eventualmente llovería y la tierra se volvería mágicamente fértil. Esto sucedió en los años 1900 y se desarrollaron muchas máquinas nuevas para ayudar a los agricultores en su trabajo. Desafortunadamente trabajaron la tierra en exceso durante los siguientes 30 años, haciéndola aún más seca. Y sí, la lluvia que esperaban nunca llegó. En su lugar ocurrió una gran sequía que duró 10 años y empeoró aún más la situación. Más de 4.000 kilómetros cuadrados fueron afectados por este colosal cuenco de polvo. La sequía empeoraba cada año y finalmente la capa superior del suelo se convirtió en polvo arrastrado por el viento, el cual cubrió las casas por todas partes. Este incluso llegó hasta Washington, D.C. Pero no toda esperanza estaba perdida, ya que la gente comenzó a intentar revivir la tierra. La Corporación de Conservación Civil empezó a plantar alrededor de 200 millones de árboles desde Texas hasta Canadá para evitar que el suelo fuera arrastrado por el viento.
los agricultores comenzaron a implementar nuevas técnicas como la rotación de cultivos que ayudaron a retener el agua. Las autoridades incluso les empezaron a pagar a los agricultores para que trabajaran en la tierra y mejoraran su condición. Todo este arduo trabajo comenzó a dar frutos y para la década de 1930 el polvo arrastrado había disminuido hasta un 65%. Pero como el 75% de la capa superior del suelo ya había sido desplazada, tomó otros 8 a 10 años para que la región se recuperara por completo. La isla Sandy es una misteriosa masa de tierra que apareció en los mapas mundiales durante casi 200 años antes de desaparecer sin dejar rastro. Ubicada en el Pacífico Sur, entre Australia y Nueva Caledonia, esta isla fantasma fue documentada por primera vez por exploradores en el siglo XVIII y continuó apareciendo en mapas e incluso en estudios científicos. Pero cuando un barco de investigación navegó a través de sus supuestas coordenadas en 2012, no encontró nada más que agua abierta. Incluso midieron la profundidad del océano en ese lugar y siempre superaba los 1.219 metros, por lo que no había posibilidad de que un gran trozo de tierra estuviera oculto bajo el agua. Para hacer las cosas aún más extrañas, cuando buscas sus coordenadas exactas en Google Earth, todavía ves un tenue contorno de lo que parece ser una isla larga y delgada, pero sin ninguna masa terrestre a la vista. Las teorías sobre su desaparición mencionan posibles errores de cartografía, pero el misterio de cómo una isla entera engañó al mundo durante siglos sigue sin ser resuelto. Hablando de historias misteriosas, sumerjámonos en el enigma de Hashima. Ubicada frente a la costa de Nagasaki, Japón, esta pequeña isla fue en su momento una bulliciosa instalación de minería de carbón llena de trabajadores y familias. Pero a medida que la demanda de carbón disminuyó, la isla fue abandonada en los años 70, lo que dejó atrás un pueblo fantasma escalofriante. Hoy en día, Hashima se mantiene inquietantemente silenciosa, con edificios de concreto en ruinas y vegetación desbordante. Y si eres lo suficientemente valiente, puedes realizar un recorrido virtual usando Google Earth. Pero hay otros lugares donde los mapas digitales no te permiten ver mucho, como las Islas Ward, en Australia. Si buscas sus coordenadas, notarás varios puntos de oscuridad cerca de la costa. Esto ha dado lugar a todo tipo de especulaciones en línea, lo que ha provocado curiosidad sobre lo que podría estar oculto bajo la superficie. Quiero decir, ¿es solo un fallo o podría realmente haber vida silvestre inusual allí abajo? Bueno, todavía no tenemos respuestas concretas para estas áreas opacas, pero vale la pena mencionar que esta región es parte de una zona de protección de vida silvestre. Este lugar es una zona importante para el león marino australiano y el lobo marino de Nueva Zelanda, por ejemplo. Así que esos puntos oscuros podrían simplemente ser parte de un plan para mantener todo privado y protegido allí. Desde islas espeluznantes hasta lugares abandonados, si alguna vez te encuentras conduciendo por Río de Janeiro, podrías vislumbrar algo inquietante. Un grupo de muñecos de Santa Claus escalofriantes, bastones de caramelo descoloridos y toboganes oxidados rodeados de palmeras y vegetación densa. Esto es Alba Noel, un parque de diversiones abandonado con temática navideña en Brasil. Su creador tenía grandes sueños. Consideraba que se convertiría en una atracción masiva y ecléctica con diferentes áreas temáticas. Estamos hablando de un espacio del tamaño de 460 campos de fútbol. El trabajo empezó en el 2000, pero el lugar cerró unos años después cuando el creador falleció trágicamente en un accidente automovilístico a solo metros de la entrada del parque. Hoy en día las atracciones están siendo lentamente consumidas por el óxido. Esto parece totalmente sacado de una película de ciencia ficción, pero esos anillos multicolores están realmente aquí en la Tierra, en el Parque Nacional de Yellowstone, para ser precisos. Con 112,78 metros de diámetro, es la fuente termal más grande de los Estados Unidos y la tercera más grande del mundo. Cuando la ves desde arriba, los diferentes colores provienen de varios tipos de bacterias que actúan como filtros termográficos reales. Cada tipo de bacteria prospera a distintas temperaturas y sus colores reflejan los niveles de calor en las diferentes partes de la fuente termal. Nuestra próxima parada es en Italia, donde puedes encontrar la Villa de Vecchi, también conocida como la Casa Roja o la Mansión Fantasma. Detrás de cada mansión fantasma hay una leyenda urbana. Ahora bien, aunque nada de lo que vamos a contar está confirmado, la historia sigue siendo bastante interesante y francamente extraña. Construida a mediados del siglo XIX por el conde Félix de Vecchi, esta imponente residencia de verano rápidamente se convirtió en un lugar de tragedia. La esposa del conde falleció en circunstancias misteriosas y su hija desapareció sin dejar rastro. Devastado, se dice que el conde pasó sus últimos días buscando respuestas. A lo largo de los años, la mansión cayó en la ruina y las leyendas locales contribuyeron a su reputación de estar embrujada.
Algunos afirman escuchar ruidos extraños o ver figuras fantasmales, mientras que otros susurran sobre rituales inusuales que podrían haber ocurrido allí. Aunque está deteriorada y cubierta por la vegetación, la villa de Vechi sigue siendo popular entre aquellos intrigados por su escalofriante historia. Aunque hemos explorado estructuras humanas abandonadas y misteriosas, echemos un vistazo a un lugar donde las fuerzas de la naturaleza dejaron su propia huella imponente: el cráter del meteorito en Arizona. Este lugar se formó en un instante, hace aproximadamente 50.000 años, cuando un gran meteorito de hierro y níquel impactó la Tierra. Midiendo poco menos de 1,186 kilómetros de ancho y 170 metros de profundidad, el cráter es uno de los sitios de impacto mejor conservados del mundo. De pie en su borde, casi puedes imaginarte la increíble fuerza del impacto arrasando todo a su alrededor. Hoy en día, el cráter del meteorito es un fascinante hito geológico que atrae tanto a científicos como a visitantes curiosos. Desde una vista de Google Earth, esta área en Níger parece inquietante, con lo que parecen ser grupos de cúpulas de vidrio salpicando el paisaje, casi como una colonia interplanetaria. Pero en realidad es una especie de ilusión. Esas cúpulas son en realidad pequeñas excavaciones semicirculares y forman parte del proyecto Just Dig It. Estos hoyos, conocidos como zanjas de contorno o sonrisas de tierra, se excavan para captar el agua de lluvia y restaurar tierras secas y degradadas. Es un método sencillo pero ingenioso que ayuda a devolver la vida a áreas que sufren desertificación. Al atrapar agua, estas zanjas permiten que la vegetación vuelva a crecer, puesto que refrescan la tierra y revitalizan ecosistemas. Probablemente has oído hablar de las famosas líneas de Nazca en Perú, ¿verdad? Esos enormes geoglifos antiguos tallados en el desierto que tienen formas como una araña, un mono y un colibrí. Bueno, recientemente apareció algo similar que ha hecho que Internet se llene de comentarios. Esta nueva figura, ubicada en la cima de una montaña, se parece mucho a un jabalí. Si bien es muy emocionante descubrir un posible nuevo geoglifo, la falta de información sólida y los bordes no tan nítidos nos hacen pensar que solo se trata de una formación natural. Aún así, es bastante intrigante. Pero si te diriges al sur, hacia Chile, encontrarás un verdadero geoglifo. Estamos hablando del gigante de Atacama, que mide alrededor de 119 metros de altura. Lo que luce como un dibujo curioso parece representar algún tipo de figura espiritual o deidad. No hay pruebas concretas de lo que realmente significa, pero los expertos creen que este diseño podría haber funcionado como un antiguo calendario astronómico. Se dice que los puntos en la parte superior y a los lados de la cabeza indican las estaciones según cómo se alinean con la luna. También podrías encontrar algunos naufragios misteriosos mientras exploras Google Earth, como el MV Placey en Irlanda. Este barco encontró su trágico destino en 1960 cuando una fuerte tormenta y vientos intensos lo arrastraron a tierra en Finis Rock, lo que abrió un agujero en el fondo de la embarcación. El agua comenzó a entrar rápidamente desde abajo. Después de algunos gritos y correr en todas direcciones, la tripulación logró salir del barco. Hoy en día, los restos del barco todavía están en Finis Rock y se han convertido en una atracción popular. Aún se puede ver su casco, que sigue desmoronándose con el tiempo, lo que hace que toda la escena sea aún más espeluznante. También tenemos algo interesante relacionado con el Titanic. Es cierto que el barco está a 3.962 metros bajo el agua, por lo que no puedes verlo con cámaras satelitales. Pero si ingresas estas coordenadas en Google Earth, encontrarás el lugar del accidente del Titanic. No es un sitio tan espeluznante. Quiero decir, en realidad es solo una enorme extensión azul. Pero aún así, es bastante interesante obtener una visión general de cuán alejados parecían estar de todo en esa trágica noche cuando el barco se hundió. Existen muchos mitos en torno a la que posiblemente sea la mayor estructura jamás construida por el ser humano, la Gran Muralla China. Algunos dicen que es tan grandiosa que es visible desde el espacio. Otros afirman que se puede ver desde tan lejos como la Luna. Otras teorías incluso que sus constructores fueron dejados en su interior. Pero bueno, siento decepcionarte, pero todas estas impresionantes historias no son más que mitos. Sin embargo, incluso con estos relatos desmentidos, la Gran Muralla China es una estructura impresionante y realmente sobrecogedora. Así que permíteme contarte su verdadera historia. En la actualidad, China es uno de los países más poblados del mundo, con 1.400 millones de habitantes. También es una de las naciones más antiguas. Cuenta con 3.500 años de historia escrita ininterrumpida. Pero su civilización ya existía mucho antes. Existe la teoría de que mientras que el continente europeo, por ejemplo, llegaron muy probablemente humanos procedentes de África, China no fue poblada por colonos llegados de otro lugar.
Algunos creen que la civilización china se formó a partir de los habitantes locales de la Edad de Piedra que vivían en el territorio desde la prehistoria. Y ahora, la Gran Muralla. Es realmente grande incluso para los estándares actuales. Se extiende a lo largo de más de 21.000 kilómetros. Para imaginarlo mejor, es casi 5 veces la distancia entre Nueva York y Los Ángeles. O incluso un poco mayor que la distancia entre los polos norte y sur. Ni siquiera en los tiempos modernos se ha construido nada tan grande. Por supuesto, no se tardó un solo día en construir la Gran Muralla China. 2. Continúa. De hecho, la muralla se estuvo construyendo durante siglos. Quizás sepas que las ciudades antiguas tenían murallas a su alrededor para protegerse de los invasores. Sí, las ciudades chinas también las tenían. El primer emperador chino unió el país en el 220 a.C. y tuvo una idea brillante pero muy ambiciosa: convertir todas las murallas de las ciudades en una enorme que defendiera la frontera del país de los ataques del norte. Un general de confianza dirigió la construcción, reclutando a un gran grupo de trabajadores, soldados, plebeyos y convictos. En aquella época la muralla se construía con tierra apisonada y madera. En algunos lugares estratégicamente importantes, las secciones de la muralla se solapaban para proporcionar la máxima seguridad. Los muros tenían una altura media de 8 metros. Pero la Gran Muralla aún no tenía el aspecto de construcción que conocemos hoy. Cada emperador siguiente retomaba el proyecto, reforzando la muralla y ampliándola, reparándola, pero también modernizando las técnicas de construcción. Algunos la construyeron con ladrillos, otros con bloque de granito y mármol. Las torres de vigilancia y las plataformas tampoco estuvieron ahí desde el principio. Las añadieron los emperadores Ming. Las atalayas permitían comunicarse con las demás partes de la muralla mediante mensajes de humo y fuego. Así pues, la construcción es bastante inconsistente en cuanto a materiales, pero eso solo le añade más encanto y demuestra cuánto esfuerzo y tiempo llevó a hacerla. La razón de que algunas partes de la muralla lleven siglos en pie y sigan en buen estado es la harina de arroz glutinoso. Resulta que este pegajoso mortero de arroz es casi como el cemento. Es muy resistente e impermeable y sella los ladrillos tan herméticamente que ni siquiera la maleza furtiva puede crecer entre ellos. También puedes observar que algunos ladrillos tienen inscripciones grabadas. Estas fueron dejadas por los obreros que construyeron la muralla. Su finalidad era garantizar la calidad. Contienen información como la ubicación, la cantidad y los funcionarios responsables. Así, en caso de problemas con la calidad de los materiales o la construcción, se sabría quién debía responder por ello. Recientemente, un grupo de investigación ha revisado documentos históricos oficiales de la dinastía Ming que gobernó China entre los siglos XIV y XVII. Encontraron registros de puertas secretas en la Gran Muralla, así que decidieron encontrarlas. Utilizaron un robot volador para capturar fotos continuas con una resolución centimétrica. Fotografiaron el 90% de la muralla construida durante la dinastía Ming y descubrieron los restos de más de 220 puertas secretas a lo largo de la construcción. Algunas de ellas tienen una anchura y altura específicas que solo permiten el paso de una persona. Otras son lo suficientemente grandes como para permitir el paso de 2 caballos al mismo tiempo. Pero, ¿por qué están ahí las puertas? El objetivo principal de la Gran Muralla era proteger al país. Construir puertas que dejaran entrar al enemigo sobacaría el objetivo de tener una muralla. Así que, por supuesto, las puertas eran pasadizos secretos. Encajaban perfectamente con el entorno topográfico y la salida exterior estaba camuflada con ladrillos, de modo que casi no se distinguían. La muralla nunca fue solo un muro defensivo y nunca estuvo completamente cerrada. Podía abrirse a voluntad. También era una estructura utilizada para el comercio, la comunicación entre el interior y el exterior, y por supuesto para la defensa y el espionaje. Algunas puertas se utilizaban para comerciar con el otro lado. A través de otras pequeñas, una persona se escabullía para espiar el enemigo que vivía al otro lado. Las puertas ocultas también eran útiles para un ataque repentino. Como recordarás, algunas estaban camufladas con ladrillos en el exterior. La salida era tan indistinguible que el enemigo no tenía ni idea de dónde se encontraba exactamente. La entrada interior para los soldados chinos era hueca. Así podían atravesar la muralla y romper la puerta de salida camuflada desde dentro, iniciando su ataque sorpresa.
Aunque el objetivo principal era impedir que los forasteros entraran en la ciudad, la muralla no era demasiado eficaz en ese aspecto. Se podía escalar o rodear. Por ello, estaba vigilada en todo momento, y los guardias daban señales a las tropas si veían acercarse al enemigo. Además, el muro proporcionaba más tiempo para movilizar y aumentar las fuerzas del país o atraer a las tropas enemigas a una posición estratégica difícil. La construcción se detuvo a finales del siglo XIX. La muralla perdió su importancia estratégica y militar debido a los avances tecnológicos. A lo largo de los siglos hasta hoy, solo el 8% de la Gran Muralla se encuentra en buen estado. El resto está dañado. Además, alrededor de un tercio de la construcción ha desaparecido sin dejar rastro debido tanto a la erosión natural como a los daños humanos. Podría decirse que ahora es solo una muralla bastante buena. Como recordarás, las primeras partes se construyeron con tierra apisonada y madera. Y estos no son los materiales más infalibles si hablamos de miles de años. Además, los métodos agrícolas destructivos convirtieron grandes zonas en un desierto y contribuyeron a la erosión. Por otro lado, en el siglo pasado se retiraron muchos ladrillos de la construcción para utilizarlos en la construcción de granjas y casas. La muralla está siendo deconstruida piedra a piedra aún hoy, pero esta vez por los turistas. Bastantes de ellos se llevan una roca como recuerdo. En total son muchas piedras, teniendo en cuenta que más de 10 millones de turistas visitan la Gran Muralla cada año. Desde 1987, la muralla es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, lo que pone en relieve su extraordinaria importancia para la humanidad. Es uno de los 56 sitios del Patrimonio Mundial de China, que tiene el segundo lugar entre los países con monumentos protegidos por la UNESCO. ¿Quién es el primero? El primer puesto, con 58 sitios del Patrimonio Mundial, pertenece a Italia. ¿Y sabías que la muralla no es solo una famosa atracción turística, sino también el lugar donde se celebra el Maratón de la Gran Muralla? Se trata de un maratón que se creó en 1999 y es uno de los más exigentes del mundo. Lo ha adivinado bien. La gente corre a lo largo de la muralla, incluidos todos los escalones. Hay 3 distancias, así que los participantes pueden correr un maratón completo de 42 kilómetros, un medio maratón de 21 kilómetros o simplemente hacer una carrera divertida de 8 kilómetros y medio. Abrir una lata de refresco puede darte una sorpresa desastrosa y desagradable si no tuviste cuidado al manipularla. En lugar de empujar la lengüeta hacia el interior de inmediato y experimentar esa dulce cascada carbonatada, empújala primero ligeramente hasta que oigas ese característico sonido psss. Esto te permitirá saber que el exceso de CO2 ha salido. Luego gira la lengüeta 180 grados y tira de ella hacia adelante y hacia arriba. El aluminio se romperá y lo único que tendrás que hacer es meter un popote en el agujero y disfrutar de tu bebida. Por cierto, también es más higiénico. En lugar de empujar el metal dentro de la lata, tirarás de él hacia arriba. Bien, si tienes una mascota o simplemente eres del tipo peludo, ya conoces la molestia de deshacerte de los pelos que quedan en la ropa después de lavarla en la lavadora. La próxima vez, saca unas toallitas húmedas y ponlas en el tambor antes del lavado. Se moverán en el proceso y se llevarán los pelos y las pelusas. 3 serán más que suficientes. Aunque hay que seguir algunas reglas, no elijas toallitas húmedas perfumadas, ya que tu ropa probablemente absorberá el olor. Si no tienes otra opción, añade un poco de suavizante, que neutralizará el aroma. Además, las toallitas deben ser lo suficientemente resistentes para no romperse dentro de la lavadora, o solo tendrás otro problema en tus manos. Y por último, no sirve de nada meter 2 veces las mismas toallitas húmedas en la lavadora, ya que pierden sus propiedades después de la primera vez. ¿Quieres disfrutar de un helado, pero una vez que lo sacas del congelador está duro como una piedra? ¿Así que tienes que esperar a que se caliente un poco? Ya conoces el problema. Para evitarlo, mete tu recipiente en una bolsa Ziploc. Sácale todo el aire y ciérrala bien antes de meter el helado en el congelador. De este modo, evitarás quemaduras por el hielo y tu producto se mantendrá blando y listo para consentirte en cualquier momento. Por cierto, también te librarás de ese olor a humedad del congelador, lo que también es agradable. Las quemaduras por el hielo se producen cuando el aire frío entra en contacto con los alimentos y los endurece. Al cubrir el recipiente de helado con una capa de Ziploc, eliminas el aire y el problema queda resuelto. Aunque si el helado sigue estando demasiado duro para tu gusto, sumerge la cuchara en agua caliente durante 1 segundo.
Esta vez, el proceso de extracción debería ser pan comido, aunque estés comiendo helado. Los cupcakes son deliciosos y todo eso, pero la mayor decepción en ellos es que la parte más sabrosa, el glaseado por supuesto, está solo en la parte superior. No solo tienes que elegir si te lo comes primero o lo dejas para más tarde, sino que a menudo puedes terminar con tu nariz toda llena de crema mientras disfrutas de tu dulce. Para evitar esta difícil elección, saca el cupcake de su envoltorio, rompe la parte inferior de la masa y ponla encima del glaseado, convirtiéndolo en una especie de sándwich. De esta manera, podrás tener glaseado en cada bocado. Y si no te gusta doblar la ropa, intenta enrollarla. Enrollar tus camisetas, pantalones, pijamas y ropa informal te ahorrará mucho espacio en tu maleta o armario y además los protegerá de las arrugas que suelen aparecer al doblarlos. Así, cuando saques una camiseta, no tendrás que plancharla ni vaporizarla antes de ponértela. La única desventaja es que no puedes utilizar este método con ropa formal, como camisas o trajes, y con cosas de gran tamaño como suéteres. La ropa formal se arrugará y los suéteres ocuparán aún más espacio que cuando los doblas. Ok, en lugar de cortar una sandía en rodajas y quedar todo pegajoso con su jugo, córtala en cruz haciendo palitos de sandía. O si la compartes con otra persona, córtala por la mitad y cómete la tuya con una cuchara. Para guardar un poco para más tarde, envuelve las sobras en papel film y mételas en el congelador. También es una buena manera de preparar unos cubitos de hielo con sabor a sandía para refrescar las bebidas. Hablando de eso, el café helado es una buena manera de empezar el día cuando hace demasiado calor afuera para el tipo convencional. Pero los cubitos de hielo normales diluyen la bebida, así que prepara unos de café con antelación para no perder ni un poquito de sabor. Solo tienes que verter un poco de café en una bandeja de hielo y meterla en el congelador. O puedes hacer lo mismo con leche o crema para aligerar tu bebida. Tu esponja de cocina puede servir como bolsa de hielo improvisada. Empápala en agua y métela en una bolsa de plástico hermética sin apretarla. Asegúrate de que la bolsa se adhiere bien a la esponja y de que no se acumule agua en su interior. Luego mete la esponja en el congelador durante algún tiempo. Una vez congelada, esta permanecerá así durante mucho tiempo. El gel de sílice es estupendo para absorber la humedad y los olores. Precisamente por eso se meten pequeñas bolsas de él en las cajas de zapatos. No las tires. Puedes reutilizarlas para secar tu calzado si lo mojaste mientras lo llevabas puesto y también para mantener a raya el olor del sudor durante más tiempo. En lugar de meter tu ropa nueva en la lavadora por primera vez y confiar en que todo salga bien, presta atención a ese trozo de tela que suele venir con la compra. No lo tiraste de inmediato, ¿verdad? Por supuesto que no. Mételo en la lavadora y pon el ciclo recomendado por el fabricante con alguna otra prenda. Cuando saques la pieza, verás si se ha estropeado o no. Es mucho mejor que arriesgar tu prenda nueva. Fíjate en ese pequeño lazo en la parte trasera de la camisa la próxima vez que la tomes con las manos. Si no tienes un gancho para colgarla mientras no la llevas puesta, este lazo te será muy útil para colocar la camisa en algún lugar sin estropear el cuello. Los lentes de sol no son solo para los días calurosos de verano, también son útiles en invierno. Cuando hay mucha nieve y el sol brilla, se refleja en esta, lo que hace que todo sea aún más duro para los ojos que en verano. De hecho, los lentes de sol se inventaron precisamente para proteger los ojos de este potente reflejo de la luz en invierno. Ok, si arrancas una parte del paquete de azúcar en tira para echarlo en el café, es probable que su contenido quede en cualquier parte, menos en el interior de la taza donde debería estar. En su lugar, toma el palito con las dos manos y presiona con los pulgares en el centro sobre la taza. El paquete se romperá por la mitad y el azúcar se verterá exactamente donde debe, hasta el último dulce cristal. Sostener una botella de refresco fría en un caluroso día de verano sienta bien, pero es mejor cuando la bebida entra en tu cuerpo mientras aún está fría. Para evitar que se caliente demasiado rápido, sujeta la botella por ese largo cuello. Así, esa zona absorberá el calor de tu mano y el contenido de la botella no lo hará en su lugar. Las tijeras de cocina suelen tener una abertura dentada entre los mangos, que resulta muy útil cuando tienes que despuntar hierbas como el tomillo o el romero. Ya no es necesario recolectar las hojas a mano. También puedes utilizarlo como abridor de botellas, aunque eso es un poco más difícil de hacer. Para evitar que el jugo de un envase se deslice al verterlo en un vaso, gíralo al revés. La abertura debe estar alejada del vaso.
O si estás seguro de que no tendrás que volver a meter el cartón en el refrigerador después de abrirlo, haz un pequeño agujero en el otro extremo de la parte superior del cartón. Si haces un orificio adicional, eliminarás el problema del aire que queda atrapado en el interior por el jugo al verterlo. Si accidentalmente arrugas un documento importante, ponlo en la impresora. Abre un documento vacío en tu computadora. Escribe un punto en letra blanca y envía el documento a imprimir. Mientras el papel pasa por la impresora, volverá a quedar perfectamente liso y libre de arrugas. El 11% de la gente que está de vacaciones en un cuarto de hotel ha encontrado cámaras ocultas en su alojamiento. Imagínate cuánto más alto sería el número si más gente supiera lo que busca y cómo hacerlo. Así que, ¿cómo se pueden detectar estas cámaras ocultas? Digamos que has llegado a un lugar al azar para tus vacaciones. Estás alquilando un bonito departamento. Saca tu teléfono. Será una fuente esencial y beneficiosa para encontrar pistas de cámaras ocultas. Enciende tu Bluetooth. Da un paseo por el departamento, tu habitación, el baño, la cocina y el pasillo de acceso al departamento. Monitorea tu teléfono para ver si puede detectar algún dispositivo desconocido que aparezca en su pantalla. Si aparece algo, es un buen indicio para realizar una búsqueda más exhaustiva. Incluso si no detecta nada en el Bluetooth, es buena idea registrar a fondo el alojamiento de todos modos. Ve a cada una de las habitaciones, echa un vistazo a tu alrededor y revisa las esquinas de las paredes y el techo, prestando atención a cualquier agujero sospechoso. Los hoyos son un lugar poco probable para encontrar cualquier cámara, a menos que estés en una casa encantada de una vieja película de terror, pero sigue siendo una buena idea revisarlo, independientemente de lo obvio que parezca. Ahora inspecciona todos los objetos móviles, lámparas, radio, televisión, estanterías y cualquier otra cosa que puedas encontrar por ahí. Revisa si están orientados en un ángulo extraño. Por ejemplo, si están dirigidos hacia la cama o el baño. Una vez que hayas inspeccionado todo con las luces encendidas, apágalas. Algunas cámaras pueden tener pequeñas luces LED que pueden ser de varios colores. Vuelve a repasar la misma zona, buscando cualquier luz sospechosa. Asegúrate de revisar que la alarma de incendios sea solo eso, una alarma. Es un escondite habitual para las cámaras, ya que éstas siempre tienen una luz intermitente. Acércate a las rejillas de ventilación e inspecciona de cerca. En su interior podrían esconderse cámaras más grandes. Ahora que hemos echado un vistazo rápido en la oscuridad, toma una linterna o usa la de tu teléfono y haz brillar esa luz alrededor de la habitación para una búsqueda aún más exhaustiva. Busca con cuidado cualquier pequeño destello de la pantalla de una cámara. El reflejo de una luz sería mínimo, así que presta mucha atención a cualquier cosa que brille. Enfoca con cuidado los objetos inanimados del cuarto, revisando de cerca cada ángulo, incluso las plantas. También puedes usar el modo selfie de tu teléfono para detectar fuentes de luz infrarroja en la oscuridad, ya que no las filtra. Estas señales de luz se pueden encontrar en las cámaras de visión nocturna, que se basan en sus ondas infrarrojas para detectar calor cuando está oscuro. Pon tu teléfono en modo selfie, deja la luz apagada y mira alrededor de la habitación lentamente mientras enfocas la pantalla. Será incómodo moverse por el cuarto oscuro mientras miras la pantalla en modo selfie, pero intenta estar atento a las luces moradas o blancas de la pantalla. Ahora que hemos revisado si hay cámaras, es el momento de revisar los espejos. Las cámaras podrían estar detrás de ellos y también podría haber alguien mirando desde el otro lado. En primer lugar, determina si están empotrados en la pared o si pueden ajustarse. Si el espejo es semitransparente, estará empotrado en la pared. Estos no son comunes normalmente en un dormitorio, lo que llevaría a sospechar. Puedes hacer una sencilla prueba para revisar el espejo. Solo presiona con la yema del dedo sobre el cristal, empujando con la suficiente firmeza para que quede una huella al alejar el dedo. Fíjate bien en ella. Si hay un pequeño espacio entre la huella y el espejo donde debería estar el cristal, entonces es solo un espejo. En uno semitransparente no habrá ningún hueco. La prueba de la uña funciona de forma similar, detectando si hay un hueco de cristal entre el extremo de la uña y el espejo. Sin embargo, ambas pruebas pueden ser complejas en función de la iluminación del cuarto y de la posición del espejo, por lo que no es una prueba definitiva en todas las situaciones. Los espejos semitransparentes suelen estar empotrados en la pared para que funcionen sin ser detectados. La pared debe cubrir completamente los bordes. La iluminación del lado oculto requiere una fuente de luz más brillante que la de tu lado de la pared para que funcione. Acerca tus ojos al cristal para confirmar aún más con qué tipo de espejo estás tratando. Pon las manos alrededor de los ojos, asegurándote de que haya la menor cantidad de luz de tu lado, y mira a través del otro lado.
si hay una ligera indicación de luz detrás del espejo, o si puedes ver los contornos de los objetos detrás de él, tienes un espejo semitransparente. Un espejo semitransparente tendrá una pared vacía detrás, por lo que otro método para revisarlo es simplemente golpear el cristal. El sonido de los golpecitos en un espejo semitransparente producirá un sonido de vacío. Si la privacidad sigue siendo una preocupación considerable después de aprender lo fácil que puede ser ocultar las cámaras, hay más opciones disponibles. Tienes muchas opciones de aplicaciones disponibles en tu teléfono. Algunas revisarán la red Wi-Fi para determinar cualquier comportamiento sospechoso en la zona, ya que todas las cámaras y equipos de vigilancia se conectan al Wi-Fi. Estas aplicaciones ayudan a detectar los nombres concernientes a los dispositivos y a identificar la marca y el modelo de estos, proporcionando una confirmación adicional de que hay una cámara oculta cerca. Con la gran cantidad de dispositivos de aplicaciones disponibles, muchos detectores antibichos pueden encontrar cámaras ocultas, el cuerpo de cables, GPS, etc. Hay una amplia gama de estos detectores para elegir, dependiendo de cuánto quieras gastar. Las cámaras de seguridad han recorrido un largo camino en la historia reciente. En el mundo en el que vivimos ahora, puedes encontrar una cámara de cualquier forma y tamaño. Cualquiera puede comprar o modificar una cámara e incluso colocarla donde quiera en su propiedad. Son tan avanzadas y discretas que una podría estar observándote ahora mismo. Las primeras cámaras de vigilancia se instalaron en 1927. A partir de entonces, la vigilancia en todas sus formas ha cobrado protagonismo en todo el planeta. Y la evolución de las cámaras de seguridad se ha desarrollado considerablemente. Más aún desde los años 90, cuando el desarrollo y las variaciones han aumentado enormemente cada año. La aplicación y el número de cámaras de seguridad en espacios públicos han crecido tanto que en el 2021 se calculó que habrá 1.000 millones de cámaras de seguridad en todo el mundo. Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente tiene un teléfono o un dispositivo informático que muy probablemente tenga una cámara conectada, se puede asumir que pronto habrá más cámaras que seres humanos en este planeta. Y por si eso no fuera suficiente, también hay más cámaras secretas de las que ni siquiera eres consciente que vigilan discretamente todos tus pasos, mientras estás de vacaciones, en el trabajo, en el gimnasio o incluso en tu propia casa. Las cámaras de hoy en día son tan avanzadas que hay muchas en las calles con tecnología de reconocimiento facial. Algunas están controladas por computadora, identifican un objeto y lo rastrean en su sistema y clasifican los objetos en su campo de visión. La definición de estas cámaras es tan potente que pueden hacer zoom y enfocar a los objetos más pequeños. Así que cuando accedas a un cajero automático, asegúrate de cubrir siempre el teclado cuando introduzcas tu código PIN. Las cámaras ocultas se usan de forma discreta, grabando a las personas mientras no se dan cuenta. Pueden ser inalámbricas y caben dentro de todo tipo de espacios pequeños, como alarmas contra incendios, televisores y muchos más objetos en los que podría caber una cámara tan pequeña como una entrada de USB, lo que dificulta su detección. Algunos lugares en los que hay que tener cuidado con las cámaras ocultas son, por ejemplo, cuando uno se muda a un nuevo alojamiento de alquiler o cuando estamos de vacaciones. Se ha informado que se han encontrado cámaras en hoteles y en muchas otras formas de alojamiento. Es posible encontrar lugares en todo el mundo con dispositivos ocultos. En algunos países y regiones, es legal que un propietario tenga cámaras ocultas y otros dispositivos en sus instalaciones. Pero esto es solo porque ellos pueden estar dentro de sus derechos legales en algunos casos para monitorear su propiedad. Sin embargo, tú todavía tienes los derechos de tu privacidad y seguridad. También tienes la opción de hablar con tu anfitrión o propietario y preguntarle si hay cámaras ocultas. Si te sientes seguro de hacerlo, cuando le plantees la pregunta, fíjate bien en cómo reacciona, prestando mucha atención a ver cómo responde y de qué modo. Si se escandaliza por la pregunta o solo no dice nada, puede ser una indicación para abandonar el sitio de inmediato. Pero si no quieres ese incómodo intercambio, esperamos haberte dado suficientes consejos para ayudarte en lo que podamos. Toma tu calendario, vamos a hacer un viaje por todo el año, empezando por enero. Los nacidos en el primer mes del año son los más propensos a convertirse en famosos. También pueden estar muy en forma y debido a su inclinación natural por los deportes, pueden convertirse fácilmente en atletas profesionales. Son bastante tranquilos en lo que respecta a su personalidad y son conocidos por ser grandes líderes, ya que son muy carismáticos. También tienen una personalidad independiente y tienden a confiar más en sus pensamientos que en sus sentimientos. Es posible que opten por llevar una vida más tradicional, ya que no les gusta mucho destacar. Pues bien, hola gente de febrero. No son los mayores fans del sueño, ¿verdad?
Estudios han demostrado que como estas personas no se exponen mucho al sol antes de nacer, prefieren las horas de la noche. Ahora que lo pienso, también es posible que no les guste mucho un trabajo de 9 a 5, ya que suelen necesitar un poco más de flexibilidad. Esta es probablemente una de las razones por las que muchos artistas nacen en este mes. Si eres de esas personas que han nacido el 29 de febrero, eres muy especial. Al fin y al cabo, esta fecha solo se presenta una vez cada 4 años. Si en un momento dado hay una probabilidad de 1 entre 365 de nacer en un día al azar, solo hay una probabilidad de 1 entre 1461 de nacer en este día. Si nos adelantamos en la primavera, las personas nacidas en marzo son conocidas por su carácter soleado. También son las más propensas a convertirse en pilotos. No obstante, toma esto con pinzas, ya que esta información solo se basa en un pequeño estudio realizado en el Reino Unido. Los nacidos en marzo son tan tranquilos como los de enero y febrero, pero también se sabe que son bastante buenos para ascender en la escala empresarial. Científicos han relacionado esto con una pequeña cosa llamada efecto de la edad relativa. Dicen que las personas nacidas en los primeros meses del año tienen una ventaja académica sobre sus compañeros más jóvenes. Las personas de abril son mis favoritas, ya que tienden a mirar siempre el lado genial. ¿Lado genial? ¿Captas? Olvídalo. Un estudio europeo demostró que las personas nacidas en abril tienen una actitud muy positiva debido al buen tiempo y a la mayor exposición a la luz solar. También son un poco inusuales porque, a diferencia de los nacidos en otros meses, a los que les gustan más unos trabajos que otros, los nacidos en abril parecen ser buenos en todo. Probablemente sea porque son muy adaptables y curiosos por naturaleza y no quieren limitarse a una sola carrera. Cada vez hace más calor y casi puedo oler la brisa del mar, así que, hola gente de mayo. Estas personas tienden a considerarse las más afortunadas de todas, según un estudio de 2004. Aquí no hace falta ningún trébol de 4 hojas. En el otro lado del espectro están los sombríos de octubre, pero ya hablaremos de eso. Los nacidos en mayo son también la realeza del calendario y su representante más noble es la propia reina Victoria. Nació el 24 de mayo de 1819. Las personas nacidas en mayo son amables y compasivas, pero a veces pueden ser muy testarudas. Esto no siempre es malo, ya que las hace ser decididas y les permite motivarse fácilmente. Las personas nacidas entre el 1 y el 30 de junio tienen el mayor número de directores generales y ganadores de premios Nobel, pero esa exposición extra a la luz del sol tiene un inconveniente, ya que las personas de junio tienden a tener más problemas de visión en comparación con cualquier otra. También son la mariposa social del grupo, ya que les encanta socializar y hacer nuevos amigos. Si ves a alguien mirando un par de tacones en el centro comercial, lo más probable es que no haya nacido en junio. Un estudio británico en el que participaron 500,000 de adultos descubrió que los nacidos en junio eran más pesados al nacer y más altos de adultos. Apuesto a que ya se siente el calor cuando estamos a punto de dar la bienvenida a nuestra gente de julio. Son individuos con el mayor autocontrol que existe, son buenos para gestionar sus emociones, por lo que es menos probable que se enojen por cosas como perder un partido. En cuanto a lo que les gusta hacer, muchas personas nacidas en julio son artistas, albañiles o conductoras de trenes. En cambio, no hay muchos futbolistas, médicos o dentistas nacidos en este mes. Pero eso es probablemente porque esta gente de verano está más en el lado creativo. Su rasgo más interesante, suelen nacer zurdos. Las personas de agosto son las más organizadas de todas, créeme. Si quieres que alguien te ayude a ordenar tu armario, quizá debas averiguar cuál de tus amigos nació en agosto, pero respeta su privacidad, ya que tienden a preferir la soledad y necesitan mucho tiempo para sí mismos. Además, son muy exigentes, por lo que no acogen fácilmente a nuevas personas en su vida. Los de agosto no suelen ser los mejores en lo que respecta a los estudios, ya que suelen ser los más jóvenes de su clase. Por ello, a veces les resulta difícil seguir el ritmo de sus compañeros. Dato curioso, es posible que a los nacidos en agosto les gusten más los sándwiches que a la media de la población. Probablemente sea porque agosto es el mes nacional del sándwich. Así que si tu amigo nacido en agosto nunca deja de comer un bocadillo, puede que no sea una coincidencia. Con el comienzo del otoño, conocemos a las personas nacidas en septiembre. Son los mejores cuando se trata de logros en la escuela. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, son las mayores de la clase.
Según un informe, también son las que más probabilidades tienen de ir a la universidad. Tienen un 20% de ventaja a la hora de entrar en las escuelas de élite. También son más deportistas que sus compañeros nacidos en verano y los que tienen más probabilidades de llegar a los 100 años. Curiosamente, este es el mes de cumpleaños más común, así que probablemente tengas muchos amigos nacidos en septiembre. Salud a los románticos, tranquilos y a veces sombríos de octubre. Suelen vivir una media de 160 días más que los nacidos en cualquier otro mes. Disfrutan de un poco de extravagancia de vez en cuando y tienden a mimar a sus seres queridos con regalos lujosos. Esta puede ser la razón por la que se los apoda gastadores de dinero. Octubre también ha dado el mayor número de presidentes, pero eso puede deberse a que los nacidos en este mes tienen una personalidad muy fuerte y son conocidos diplomáticos. También son los mejores anfitriones de fiestas, ya que les encanta hacer que la gente se sienta como en casa. En el lado negativo, pueden tener algunos problemas respiratorios, sobre todo a causa de alergias. Vaya, si por algo es conocida la gente de noviembre es por su buena apariencia. Estas personas son las más raras que hay, ya que noviembre es el mes menos común para nacer. Su salud también es algo de lo que deberían estar orgullosas, mientras que más de 80 millones de estadounidenses tienen algún tipo de problema cardíaco. Los nacidos en este mes son los menos propensos a tener problemas con su corazón. A los de noviembre también les encanta dormir, por lo tanto, es muy poco probable que encuentres a alguien que sea un búho nocturno. Por último, pero no por ello menos importante, saludemos a las personas de diciembre, esas que cambian el mundo y que pueden presumir de tener a personas tan grandes como Walt Disney, Beethoven y Jane Austen en su grupo. También son de oro. Bueno, no literalmente, pero suelen tener muchos ganadores de medallas olímpicas entre sus filas. Por ejemplo, Michaela Maroney y Gabby Douglas, dos miembros del equipo de gimnasia de Estados Unidos que ganaron medallas de oro, nacieron en diciembre. En cuanto a la profesión que suelen elegir las personas de diciembre, un estudio de la ONS descubrió que los dentistas suelen nacer en diciembre. Las personas que vieron la luz del día en el primer mes de invierno también son muy agradables para hablar. Tal vez eso se deba a que la gente nacida en invierno es la menos irritable que existe, así que hay muy pocas posibilidades de que acabes molestando a estas personas. Hola, apuesto a que no sabías que antes crecían árboles en medio del árido y soleado desierto del Sinaí en Egipto. Es cierto. Si no puedes imaginarlo, no te culpo, pero los arqueólogos han descubierto recientemente una avenida bordeada de árboles. Sí, una verdadera avenida verde que conduce a una enorme fortaleza antigua. No, esto no es un espejismo o una imaginación hiperactiva, pero está revolucionando nuestras ideas sobre la vida en el desierto del antiguo Egipto. Retrocedamos un poco. El sitio en cuestión se llama Tel Abu Saifi, ubicado en la parte norte de la península del Sinaí. Durante mucho tiempo fue conocido como una notalpía arqueológica polvorienta, hogar de ruinas de los periodos tolemaico y romano, la era después de que Alejandro Magno pasó por Egipto y el Imperio Romano reclamó su lugar. Pero recientemente, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto decidió realizar una nueva excavación y lo que encontraron resultó ser más que un puesto avanzado olvidado. Estamos hablando de una verdadera fortaleza militar con trincheras defensivas, caminos pavimentados, hornos de cal, barracones para los soldados e incluso espacio para sus familias. Un montón de viviendas en medio de un desierto no parece algo muy acogedor hasta que recuerdas a una estrella, la inesperada Avenida Verde. Este camino medía más de 90 metros de largo y 10 metros de ancho. Estaba pavimentado con losas de piedra caliza y bordeado con más de 500 pozos de plantación de arcilla. Y no era solo para exhibición, había árboles reales que creaban una entrada sombreada y arbolada directamente hacia la fortaleza. Imagina caminar por ahí, el sol arde sobre ti y de repente una bendita sombra. Ahora bien, eso no es solo una entrada majestuosa, es una alfombra roja antigua o tal vez una alfombra verde. Pero no se trataba de atractivo estético. La existencia de cientos de árboles en un paisaje desértico hace más de 2000 años nos dice algo importante. Verás, los egipcios tolemaicos no solo eran buenos construyendo monumentos, también eran maestros en la gestión del agua. En un lugar donde las lluvias son más escasas que un selfie con un faraón, de alguna manera encontraron la forma de plantar hileras de árboles.
Para regar tantos árboles en un desierto, debieron haber tenido un sofisticado sistema de riego o transporte de agua, algo capaz de mover y distribuir agua eficientemente en este clima adverso. Tal vez canalizaron aguas subterráneas, quizás capturaban lluvia estacional, o tal vez tenían sistemas de aspersores antiguos. Bueno, quizá no tan sofisticado, pero aún así, está claro que estaban adelantados a su tiempo. El asunto es este: ya sabemos que los egipcios dominaban el control del agua. Aprovechaban el Nilo con zanjas y canales para alimentar campos lejanos, así que la irrigación no era un misterio para ellos. Tenían habilidades y el conocimiento. Y claro, los científicos aún debaten cómo era el clima del Sinaí hace 2000 años. Pero muchos creen que alguna vez pudo haber sido más verde. Después de todo, basta echar un vistazo a esas dramáticas montañas y paisajes rocosos, formados y esculpidos como si fueran obra de la fuerza bruta de antiguos ríos. Y es difícil no pensar que el agua alguna vez tuvo un papel más importante allí. Además, los arqueólogos han encontrado toneladas de evidencia que muestra que los egipcios ptolemaicos cultivaban frutas, viñas y árboles a gran escala. En otras palabras, el hecho de cultivar un bosque en el desierto puede parecer algo descabellado para nosotros, pero para ellos era algo de lo más común. Y ahora la Avenida Verde está haciendo que los arqueólogos se pregunten: ¿y si se usaron sistemas de riego similares en otros lugares? Por ejemplo, para transportar las enormes piedras utilizadas para construir las pirámides. Ya existe la teoría de que los ríos antiguos o canales hechos por humanos ayudaron a mover esas piedras. Y el descubrimiento del Tel Abu Saifi, pues podría ser la pieza del rompecabezas que faltaba. Esto no es solo un sueño. En aquel entonces los ríos eran como las autopistas, redes eléctricas y trenes de carga del mundo antiguo, todo en uno. Los egipcios los utilizaban para todo: irrigar cultivos, comerciar mercancías, impulsar la industria e incluso movilizarse para la guerra. Si estabas haciendo algo importante, probablemente involucraba un río. Pero espera, se pone aún mejor. Las excavaciones revelaron trincheras defensivas profundas, similares a antiguos fosos, excavadas a casi 2 metros de profundidad alrededor de la fortaleza. No eran solo zanjas fangosas, formaban parte de un elaborado sistema de defensa diseñado para llenar o usar como puentes para controlar el acceso. Es como la versión del antiguo Egipto de una puerta de seguridad retráctil sin la hidráulica. Y mientras las trincheras mantenían a los intrusos fuera, la vida dentro de la fortaleza era bulliciosa. ¿Recuerdas que dijimos que los arqueólogos habían encontrado unidades de vivienda militar? Resulta que los soldados podrían haber vivido allí con sus familias. Así que esto no solo era un cuartel, era una comunidad próspera, con comidas, rutinas, niños jugando y tal vez un montón de chismes antiguos que circulaban alrededor de la mesa del comedor. Además de todo el material militar, los investigadores encontraron 4 hornos de cal utilizados para producir cal viva, un ingrediente esencial para fabricar mortero de construcción. Estos hornos son significativos porque sugieren que durante el periodo romano tardío, Tel Abu Saifi se transformó en un centro industrial. Era como el Home Depot del antiguo Egipto, que producía materiales para construir y reparar edificios. Pero aquí es donde la trama se complica. Debajo de todo esto, bajo las carreteras, las zanjas, los hornos, los arqueólogos encontraron las esquinas de una estructura aún más antigua, un edificio misterioso. ¿Podrían ser los restos de una tercera fortaleza mucho más antigua? ¿O un viejo cementerio o una ciudad perdida? Nadie lo sabe aún, pero algo está claro: esta historia no ha terminado. Honestamente, este podría ser el suspenso arqueológico más emocionante de la década. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues para empezar, desafía todo lo que asumíamos sobre la vida en el desierto en el antiguo Egipto. Durante mucho tiempo, se consideró a los desiertos como barreras naturales, áridos, mortales y vacíos, pero este hallazgo sugiere que ese desierto pudo haber sido verde y lleno de vida alguna vez, no porque el clima fuera muy diferente, sino porque los egipcios eran increíblemente hábiles para moldear el entorno a su voluntad. No solo sobrevivieron en el desierto, lo transformaron. También avivía el fuego en el debate eterno sobre la tecnología del antiguo Egipto. Si pudieron construir una fortaleza con caminos arbolados, fosos, irrigación e industria en medio del Sinaí, ¿realmente es tan disparatado imaginar que pudieron diseñar canales de agua para mover las piedras de las pirámides?
Olvídate del programa de televisión Alienígenas Ancestrales. Claro, es entretenido, te lo concedo, pero nos hace olvidar algo crucial. Esas personas eran brillantes. Mucho de lo que llamamos tecnología moderna es ingenio antiguo reciclado. Y quién sabe cuánto conocimiento hemos perdido con el tiempo. Mientras tanto, la excavación continúa. Los científicos ahora están cartografiando todo el sitio del Tel Abu Saifi, tratando de descifrar cómo se conectan todas las estructuras. Algunos quieren analizar muestras de suelo para encontrar rastros de antiguas raíces de árboles y tal vez incluso averiguar qué tipo de vegetación crecía allí. Imagina si fueran palmeras datileras. Podríamos estar ante el carril de bocadillos más antiguo del mundo. Ya sabes que las implicaciones de estos descubrimientos no se detienen en los libros de historia, ¿verdad? Este tipo de hallazgos también tiene una relevancia moderna. Nuestro mundo está pasando por muchos cambios con un clima loco y enormes olas de calor. Así que tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de las civilizaciones antiguas que una vez hicieron florecer el desierto? Al menos, Tel Abu Saifi nos recuerda que los antiguos egipcios eran más que faraones, pirámides y momias. Eran planificadores, visionarios, ecoarquitectos y solucionadores de problemas en toda regla. No esperaban que la naturaleza les proporcionara lo que necesitaban, se lo procuraban. Y gracias a este descubrimiento como este, estamos obteniendo una imagen más clara de cuán avanzada y, francamente, fascinante era la civilización egipcia antigua. Así que la próxima vez que alguien te diga que los desiertos son solo tierras baldías, puedes sorprenderlo con este dato curioso. Hace más de 2000 años, en el corazón del desierto del Sinaí, había una fortaleza con una avenida bordeada de árboles, fosos, viviendas militares, un centro industrial e incluso una estructura subterránea secreta. Tomen eso, dunas de arena. ¿Quién sabe qué más está enterrado allí esperando reescribir la historia? ¿Hemos encontrado otra civilización? ¿Eso es la puerta de una casa en otro planeta? ¿Podemos mirar por las ventanas? Después de todo, fue el rover Curiosity de la NASA el que envió esta imagen a la Tierra. Y ahora mismo, este rover está explorando la superficie de Marte. Por desgracia, los astrónomos no tardaron en decepcionarnos. Afirmaron que se trataba de una sección natural del paisaje marciano. Hay varias pistas que le hicieron pensar que no era una puerta de verdad. Por ejemplo, es diminuta, apenas tiene 1 metro de altura. Eso simplemente podría significar que los marcianos no son tan altos, estarás pensando. Pero los científicos siguen insistiendo en que lo que parece una puerta es en realidad una abertura en una roca creada por fuerzas naturales, como el viento y la erosión. El caso es que, si observas la roca con atención, puedes apreciar los estratos, las capas de limo que destacan por ser más duras que el material circundante. Estos estratos se unen aquí, a la izquierda y un poco más arriba, a la derecha. Probablemente aparecieron hace unos 4.000 millones de años en un río o una duna arrastrada por el viento. Desde que los estratos se hicieron visibles, los poderosos vientos marcianos los han erosionado aún más y ahora puedes ver cómo desaparecen dentro de la puerta. Y mira esto, ¿ves esas grietas? Sí, esas. Así es como las rocas se desgastan en el planeta rojo. Esta pequeña cueva probablemente se formó cuando varias fracturas cruzaron los estratos. Una roca bastante grande pudo haber caído por su propio peso, lo que creó la abertura en forma de puerta. Esta teoría es bastante plausible. Si bien la gravedad de Marte no es tan fuerte como en la Tierra, sigue siendo lo suficientemente poderosa como para hacer algo así. Además, ¿ves esa roca a la derecha de la apertura? Tiene un borde vertical sospechosamente suave. Debe ser la culpable. Probablemente se cayó hace no mucho tiempo y los vientos marcianos aún no se han deshecho de ella. Los vientos de Marte pueden ser excepcionalmente poderosos. Este planeta es famoso por sus intensas tormentas de polvo. A veces levantan tanto polvo que es posible verlo a través de un telescopio en la Tierra. Estas tormentas se producen todos los años y cubren zonas del tamaño de un continente. Como si fuera poco, duran semanas. Además de estas tormentas anuales, hay otras más grandes que ocurren con mucha menos frecuencia, pero son más potentes y mucho más intensas. Se llaman tormentas de polvo globales,
ya que rodean todo el planeta. Dicho eso, si te atrapara la tormenta más severa de Marte, no sería tan terrible como podrías pensar. La velocidad del viento en las peores tormentas marcianas alcanza los 100 km por hora como máximo. En nuestro planeta, los vientos huracanados pueden alcanzar el doble de esa velocidad. También debes tener en cuenta que la atmósfera del planeta rojo es 100 veces menos densa que la de la Tierra. Por eso, si decidieras volar una cometa en Marte, necesitarías que el viento fuera mucho más rápido que en la Tierra. De lo contrario, ni siquiera lograrías que levante vuelo. En otras palabras, aunque haya bastante viento en Marte, no es tan intenso como en nuestro planeta. Por cierto, te habrás dado cuenta de que he llamado a Marte el planeta rojo. ¿Por qué? Bueno, nuestro vecino está cubierto de polvo, tierra y roca rica en óxido de hierro. Eso es lo que le da a la superficie su tono rojo patente. Y mira, ahí está la patente. Es broma. Marte es el cuarto planeta desde el Sol. No está tan lejos de la estrella, podrías decir, y aún así es un lugar frío y desértico. La temperatura promedio en su superficie es de menos 63 grados centígrados. Si alguna vez visitas uno de sus polos durante el invierno, lleva mucho abrigo, es probable que las temperaturas bajen a menos 140 grados centígrados. Sin embargo, durante el verano podrías sentirte muy cómodo en algunas regiones. Allí las temperaturas pueden alcanzar los 21 grados centígrados. No es muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Marte es uno de los cuerpos celestes más explorados del sistema solar. En la actualidad, la NASA cuenta con 2 rovers que recorren los paisajes rojos, Curiosity y Perseverance. También hay un módulo de aterrizaje llamado InSight y el helicóptero Ingenuity, apodado Genie. Perseverance es el más avanzado y el rover más grande que se ha enviado a otro planeta. El viaje al planeta rojo duró 203 días. Genie viajó a Marte pegado a la barriga de Perseverance. ¿Suena cómodo? Y ahora te contaré algo muy curioso. Supongamos que eres un babilonio que vivió hace unos 5000 años. Babilonia era un imperio de la antigua Mesopotamia. Recuerda tus clases de la primaria. En fin, tu vecino se acerca y te pregunta: ¿qué día es hoy? ¿Qué le respondes? Es el día de Marte. Espera, ¿qué? Cuando los antiguos babilonios crearon la semana, decidieron dividirla en 7 partes. Cada día recibe el nombre de algún cuerpo celeste, como la luna, el sol, Venus, etc. El día de Marte era el martes. Los babilonios creían que cada uno de estos cuerpos espaciales influía en sus vidas en el día que llevaba su nombre, y como Marte era de color rojo, lo asociaban con la agresividad. Por eso, los martes celebraban ceremonias especiales para evitar la influencia del planeta antipático. Efectivamente, Marte puede parecer antipático para un viajero cansado. Su atmósfera es muy fina, su volumen representa apenas un 1% de la atmósfera de la Tierra. En otras palabras, en el planeta rojo hay un 99% menos de aire respirable. La atmósfera de Marte se compone principalmente de dióxido de carbono. En concentraciones tan altas, es tóxico para nosotros los humanos, y si buscamos oxígeno para respirar en Marte, nos quedaremos con las manos vacías. Solo hay una décima parte de 1% de oxígeno en el aire del planeta rojo. Eso no es suficiente para sobrevivir. Por el momento, Marte tiene 2 lunas, Deimos y Phobos. Los astrónomos creen que pueden ser asteroides que quedaron atrapados en el campo gravitatorio del planeta. Las lunas tienen forma de papa. Esto se debe a que su masa es demasiado pequeña para que la gravedad les dé una forma esférica. ¿Papas, Tal vez deban ser rebautizadas como puré gratinada. Algún día, Marte tendrá su propio anillo. Podría ocurrir en los próximos 20 o 40 millones de años. ¿Acaso seguirá viendo videos de Genial? ¡Estén atentos! Las fuerzas gravitacionales de Marte destrozarán la luna más grande del planeta, Phobos. Será alunizante. Algunos trozos de la antigua luna se estrellarán contra Marte y otros se romperán y crearán el anillo alrededor del planeta. Este anillo podría existir durante al menos 100 millones de años. La superficie de Marte está cortada por un enorme sistema de cañones conocido como valles marineris. Suena como una salsa de pasta. Si estuviera en la Tierra, se extendería desde Nueva York hasta California, más de 5000 kilómetros. En su parte más ancha, el mayor cañón de Marte tiene 320 kilómetros y en su parte más profunda alcanza los 6 kilómetros. Si aún te cuesta imaginar el tamaño de ese fenómeno natural, Valles Marineris es 10 veces más grande que el Gran Cañón de la Tierra. Ya que estamos hablando de cosas gigantescas, hablemos del Monte Olimpo.
es el mayor volcán del sistema solar y se encuentra en Marte. Es 3 veces más alto que el monte Everest, nuestra montaña más alta sobre el nivel del mar. Y la base del monte Olimpo es tan grande como el estado de Nuevo México. Los científicos creen que podría haber habido agua en Marte en el pasado. ¿Qué les hace pensar eso? Encontraron muchas redes de valles fluviales y lechos de lagos antiguos en la superficie del planeta rojo. Además, en Marte hay minerales y rocas que solo podrían formarse en agua líquida. Marte incluso podría haber experimentado terribles inundaciones hace 3.500 millones de años. Hoy en día, aún hay algo de agua en el planeta rojo, pero la atmósfera de Marte es demasiado fina para que permanezca en estado líquido en la superficie. Ahora solo existe en un estado intermedio entre agua y hielo. Puedes encontrarla justo debajo de la superficie del planeta en sus regiones polares. El único lugar donde esta agua es visible es en el casquete polar norte. Además, a veces el agua salada fluye por las paredes de los cráteres y las laderas. Y en la atmósfera del planeta hay pequeñas cantidades de agua, pero solo existe en forma de vapor. Creo que elegiré otro lugar para pasar mis vacaciones.